Buenas noches, Michael. ¿Me escucha, Michael? Buenas noches. Buenas noches, Michael. ¿Cómo está? ¿Está listo? Espérame, voy a colocarme bien, profe. Espérame, deme chance. Hablando. No se desespere. Eso lo suyo. ¿Está listo, Michael? Buenas noches, profesora. ¿Cómo está, hijo? Me alegro de verlo. Entonces vamos Gracias, ya para mañana le estoy montando la otra clase, ¿oyó? Para que vayamos así, un día clase, un día videoconferencia, así, ¿verdad? Un día clase, un día videoconferencia, para que salgamos pronto, ¿oyó? Bien, entonces vamos a hablar acerca del procedimiento formulario que se dio en tiempo de los romanos, ¿verdad? Entonces, a ver, manda a callar al perrito porque no nos deja dar la clase. Sácalo para la calle. Entonces, Michael, ¿en qué consistía el procedimiento formulario? Según lo que yo pude ver, profe, el procedimiento formulario de las acciones fue suficiente para un pueblo con complicaciones procesales, a medida pues de que se desarrollaba el escrito jurídico en ese entonces en Roma, perciben con mayor claridad los defectos de que adolecía en ese sistema en ese entonces. O sea, pero vemos que en el procedimiento formulario se vio en la necesidad de ya comenzar comenzar el procedimiento sobre la base de regular el documento, comportamiento del ser humano, ¿verdad? Ajá. ¿Y quiénes elaboraban estos documentos? La presentación de una demanda a través de sí. Los magistrados eran personas que estaban ya delegados. Así es. Para poder hacer estas gestiones. Debemos tener en cuenta, por un lado, resulta difícil aprender de memoria, pues las declaraciones solemnes. Por otro lado, estaba totalmente sujeto a una memoria de buena fe. Los testigos que intervenían en la controversia, así como las cosas. O se vio la necesidad de fincar el procedimiento en una base de documentos, los cuales debían de ser es lo que elaborados por los magistrados. Así ¿sí? es. Estas circunstancias. Pero nosotros vemos que este procedimiento solo era aplicado a los romanos y no a un romano y un peregrino. ¿Recuerden quiénes eran los peregrinos? Los peregrinos eran personas extranjeras que habían sido sometidos, ¿verdad? En un momento de guerra, en su país que había sido conquistado por los romanos. Porque recuerden que los romanos vinieron conquistando territorio y entonces hacían, ¿cómo le podemos decir a esas personas que lo toman prisionero?
hacían prisioneras a las personas y los llevaban a Roma. Entonces, a esta clase de personas se les llamó peregrino, ¿verdad? Por eso es que dicen de que este proceso formulario solo se aplicaba entre romanos y no entre romanos y peregrinos. Entonces, ¿qué más tiene que agregar sobre el procedimiento formulario? Vamos. A ver, Michael. Por disposición de la ley Cubitia, en el Ajá. año 150 antes de Cristo, ¿Sí? se dejaba a los litigantes en libertad de elegir entre el nuevo procedimiento y el de las acciones de la ley, hasta que finalmente una ley, La ley Julia. Julia, Ajá. sí, Julia, Eudice, En tiempo de Augusto. de la época de Augusto, Ajá. sí, abolió el derecho de la opción e impuso como único procedimiento el formulario en ese entonces. Ahora, aquí ya estamos viendo que el pretor peregrino, recuerde de que estos peregrinos, como fueron traídos del extranjero a Roma, ellos hicieron un espacio dentro de Roma. Ellos lograron conquistar espacios políticos. Ellos ya tenían un pretor, un representante en la asamblea. Entonces, ¿qué pasa con Esta este persona pretor peregrino? Con este pretor peregrino, él ayudaba a los litigantes. Ajá, ¿a qué les ayudaba? a redactar un pequeño, pequeño texto Ajá. llamado Fórmula. Ajá. en los cuales se reunía los antecedentes, Los o las antecedentes. pretensiones de las partes, Y las que pretensiones de serviría las partes. para que el juez tuviese una visión completa Así del es. problema existente. El pretor poco a poco fue creando modelos de texto apropiados Así de es. los diversos tipos de juicios De en ese modelo. entonces. Ajá. Sí. Modelos que daban a conocer al iniciarse un cargo como funcionario. Este Bueno, ¿en procedimiento cuántas estaba fases estaba dividido dividido en este dos fases. proceso, Michael? In iure, dos fases. Ajá, en dos. Dice, Fase in iure in iure, sí. y la apud y iudicen. Apud y Iudicen. Iudicen. Ajá. Apud iudicen. Ajá. Apud iudicen. Sí. Bueno, el in iure se redactaba y aceptaba la fórmula. Exacto, Es lo en que esa estábamos primera hablando. fase. Así es. Y Es en lo la que estábamos segunda. hablando anteriormente. Y en la segunda, el apud iudice se desarrollaba ante un juez, Ante el y juez. mediante la aceptación de este documento redactado por las partes, que se le confiere al juez la facultad de poder condenar o resolver al demandado. Exacto. Sí. Entonces, pero aparece, lo primero que aparece en toda fórmula es la designación del juez. Ahorita estamos hablando de un juicio formulario. Es decir, había una fórmula que llenar, ¿verdad? Y lo primero que aparece es la designación del juez. ¿Qué juez te va a tocar? El juez que se va a hacer cargo de ese litigio, ¿verdad? Sí. Independientemente de esta generalidad, toda fórmula debería de contener 4 partes. ¿Cuáles eran esas 4 partes? La demonstratio, la intentio, audicatio y La condenatio. Así es, y la audicatio y la demonstratio. Audicatio. Sí. Ajá. ¿En qué consistía la demonstratio? Demonstratio, exposición de los hechos de un litigio. Es las partes, en este caso el demandante, quien era el que ejercía la acción de manera subjetiva, Así lo es. hacía interponiendo a través de un escrito ¿Sí? la demanda. Así es. Y asimismo también estaba el demandado. En este Así caso, quien se le tenía que pedir que contestara la demanda, como sucede hoy. Así es. Y la intentio, vamos a hablar del intentio. Ajá. Se indica las pretensiones de los demandados. O sea, se refiere a los derechos que tenían en ese entonces, Exacto. que estaban queriendo alegar en el juicio. La pretensión del demandante o del actor, ¿verdad? Es la cuestión misma. Cualquiera de las dos partes. Sí, en que se basaba el proceso. ¿Y cuál era la tercera parte?
Condenatio. El juez resolvía y condenaba al demandado, es decir, él dictaba sentencia de acuerdo a Exacto. lo que Condenaba. alegaban las partes. Condenaba al demandado. Ajá. Sí. Y la Y también audicatio. la audicatio. La Facultad, audicatio. Ajá. la facultad a dicho juez de adjudicar total o parcialmente el Ajá. objeto del litigio, es decir, en base a la sentencia que él daba, entonces él decidía Ajá. a qué parte es que le correspondía, como Sí. decía Ulpiano, dar a cada quien lo suyo. Exacto. Así es. ¿Verdad? Como él impartía justicia, entonces él designaba a qué parte en base a la sentencia que había él hecho. Claro, claro. Pues, Sí. Entonces, vamos a seguir preguntando. Ya hablamos de las 4 fases, ¿verdad? De este proceso formulario. sí. ¿Y cuáles eran las 2 categorías de excepciones que había? Estaban Ya las conocemos, Michael. el Las dis- perentorias y las dilatorias, ¿verdad? sí. Entonces, hablemos de las perentorias. A ver, Michael. Espérame. Denme chance. Existían dos categorías de excepciones, las perentorias y las dilatorias. Las primeras, que son las perentorias, podían ser opuestas en cualquier momento. Perentoria y dilatoria. Sí, las perentorias podían ser opuestas en cualquier momento. Ajá. Tal sería, como cuál sería una perentoria, el dolo, por ejemplo. Y en las excepciones dilatorias, hablemos de las dilatorias. ¿Cuándo se podían ser opuestas las dilatorias? Las dilatorias son las que impiden el conocimiento del negocio, o sea, tiene más que todo Las indicios. dilatorias podían ser opuestas en cierto momento. En cambio, las perentorias en cualquier momento. Esa es la diferencia. Ahora, y bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, si ambas partes habían convenido, ¿verdad? En la deuda que se pague en 2 partes, entonces el acreedor no podía exigir, ¿verdad? El pago de la segunda hasta que haya transcurrido el plazo previsto. O sea, había un mutuo consentimiento, ¿verdad? Pudiendo el deudor oponer una excepción dilatoria si no le pagaba al momento de que ya finalizó el plazo, ¿verdad? Porque recordad de que las excepciones dilatorias dilatan el proceso. Ajá. Sí, lo alargan. Así es, lo alargan. Y entonces hablemos en la litis contestatio. La litis contestatio. ¿En qué consistía la litis contestatio? Era un Bueno, acto. este es un último, sí, es un acto. El último es llevado acto. ante el magistrado. Ajá. Es llevado ante el magistrado con el que se termina la primera fase del Se termina la procedimiento. primera fase del procedimiento, ¿verdad? La fase in iure, ¿verdad? En otras palabras, a partir de este momento el proceso vemos que está completamente entablado. Entonces, hablemos de la litis contestatio, ¿verdad? Estamos hablando que la litis contestatio era la piedra angular del proceso. Debido a ello, los efectos que produce podían ser agrupados de la siguiente manera. ¿Cuáles eran los efectos que producía la litis contestatio? A ver, vamos. Habían 2 fases en ese proceso. Dos efectos, ajá. Sí, 2 efectos. Estaba la demanda ante el juez. ¿Sí? Surgió siendo igual que la primera etapa de las acciones de la ley. Sí. Es decir, el juez resolvía, estaba la fórmula, las partes, los alegatos de las partes. Sí. El uso de la escritura también permite aportar documentos como medios probatorios. Además, se precisó con la sentencia que se dicte ante la ley puesta del sol o el juez dispone de plazos más amplios según las circunstancias. Sí. Eso también se vio.
Proceso entre los romanos y se ha asignado solo un juez. El plazo máximo entre la contestatio y la sentencia será de 18 meses en ese Sí. entonces. Si el proceso es más alargado, es necesario que la sentencia se dicte mientras el pretor permanezca en función, es decir, el plazo es de 1 año. Sí. Así es. Bueno, ahora vamos a Siempre hablar. siempre las partes ponían sus pretensiones. Lo escrito Claro. Sí, tenían era que. una de las inquietudes que tenían como sistema jurídico para poder iniciar lo que es una demanda en ese entonces. Así es. Bien. Actualmente, Hablemos de con la el Código fase de Procedimiento Civil, iudicen. Hablemos de la fase apud iudicen, ¿verdad? A ver. Esta es la segunda fase del proceso formulario. Ajá. sí, Y las partes hablemos ponían de sus ella, se pretensiones. desarrolla ante el juez. Ajá. Sí. Se desarrolla ante el juez. Ajá. ¿Y qué más? Y es igual a la primera etapa De las acciones. de ¿verdad? las acciones, sí, Así de las es. acciones de la ley. Sí, ya miramos nosotros las acciones de la ley. Ajá. Sí, Pero igual, pues la fórmula, el juez se las basaba primero en pruebas, la fórmula. Ajá. Ajá. sí, el juez se basaba en la fórmula, las En pruebas, las pruebas. lo Así que es. son Los los alegatos de las de las partes, partes. Ajá. es decir, las pretensiones que ellos tenían, Así es. si la cosa juzgada en ese entonces pertenecía, quién lo imputaba o bien Sí, la aportación de se le documentos. designaba, Así es o como la aportación. de documentos como medios probatorios también, ¿verdad? Y además no era preciso que la sentencia se dicte. Entonces ahí es donde me decía pues la puesta del sol, ¿verdad? El juez dispone de Sí. plazos más amplios. Estamos hablando de esta fase apud y dicen, ¿verdad? Y dicen, sí. ¿Y qué más me puede decir sobre esta fase? Cuando son procesos de representaciones por magistrado, en ese entonces, que no haya sentencia, porque el plazo era menos de 1 año o a más tardar 1 año. Ajá, el Eso es lo que plazo yo de 1 estaba año, alegando. así es. Había que Sí. esperarse 1 año, Las, ¿verdad? sí. Las partes, al exponer sus pretensiones en la fórmula, Sí, y debe dictar la sentencia de acuerdo con lo establecido en ella. así Por es. tal razón, el contrato o el demandante había quedado en el juicio, Sí, que puede intentar de otro. Es decir, a ver, si una de las partes, en este caso el demandante, sí, tuvo un error sí, en el juicio, tuvo un error, y a la hora de él redactar la demanda, sí, en la pretensión que él tenía, y no pidió el derecho que quería y el objetivo que él quería, así es. entonces la ley le facultaba a poderlo pedir de nuevamente en otro juicio, Ya. O sea, porque él, en justicia no se le había respondido a él. sí, Eso él es lo tenía que le reservado su derecho para interponerlo en otra ocasión, ¿verdad? sí. Bien. Están Hablemos las de vías las de vías, ejecución también. hablemos de las vías de ejecución. ¿Qué me puede decir de las vías de Sí, ejecución? bueno, A ver, de Mike. no hacerlo, el acreedor puede ejercer el actio judicati, Sí, acción que reemplaza a las manos inecti de las acciones de la ley y se ejerce sobre los bienes del deudor mediante cualquiera de las 3 medidas. el bonorum, benditio, Bonorum vendetio, benditio. bonorum distractio Exacto. o toma de porte. Sí, o Bonorum toma de prenda. venditio, nuevamente. Sí, Y el toma de bonorum prenda. benditio, ¿en qué consistía?
en la venta en bloque del patrimonio del deudor. Porque estamos hablando de ejecución. Aquí estamos hablando de ejecución. Sabemos de que ante un juicio ejecutivo tenés que responder, ¿verdad? Ante el incumplimiento de la obligación te van a embargar, ¿verdad? Entonces vemos que la Sí, bonorum ese es el bonorum benditio. exacto, consistía en la Consiste en la venta en del bloque bloque. del patrimonio del deudor. Así es, porque ellos necesitan recuperar su crédito, ¿verdad? Entonces sigamos hablando de la bonorum distractio. ¿En qué consistía? ¿Quién está con usted? Es La la bonorum venta distractio al al menudeo. menudeo Así es. Ajá. de los bienes, es decir, De lo los bienes hacían del deudor. por categoría, Así por es. la cosa principal o vendían después lo accesorio, Sí, etc. sí, así es. ¿Verdad? Y entonces vemos El nosotros finalmente menudeo, como una la toma subasta, de prenda el o menudeo. el pignus, ¿verdad? El pignus que in causa indicati, ¿verdad? Sí, Entonces el empleado, este procedimiento era empleado por el magistrado para así asegurar el efecto de sus decisiones. Cuando juzgaba extra ordinem, el acreedor se quedaba con los bienes del deudor. Cuando había un juicio extraordinario, ¿verdad? ujú, Estamos hablando de que este es un juicio ordinario, pero ya es de ejecución. Ya ellos sí. conocían todos estos procedimientos, fíjate vos. Qué interesante. Hablemos de la protección jurídica extrajudicial. ¿Cómo era la actividad de los magistrados? Ajá. La actividad de los magistrados no solo limitó a las elaboraciones de los procedimientos del formulario, sino también causaron otras medidas encaminadas a proteger situaciones especiales y contempladas en la fórmula o ameritaban una solución más rápida. Estas medidas eran las estipulaciones pretorias, la integrum restitio, Integrum los restitutum. interdictos, Ajá. sí, Y los interdictos los interdictos, Así es, interdicta. interdicta. Entonces, las estipulaciones pretorias, estas estipulaciones pretorias que creaban una obligación jurídica para las situaciones en que, Una ajá, especie de contrato. exacto, Sí, ajá, el pretor crea una obligación jurídica en las situaciones que él se o podía su intentar edicto consideraba una acción digna de ser así, protegida o así aceptarse la estipulación, aceptaba también sí, implícitamente las posibilidades de que su circunstancia prevista se realizaba. Se podía intentar una acción para su reposición. exacto. ¿Y qué eran los interdictos, Michael? Los interdictos Estamos en la protección jurídica extrajudicial. ¿Qué eran los interdictos? eran restituciones por entero. Eran órdenes dadas por el magistrado. Aquí estamos por las diapositivas 18. Sí. Eran órdenes dadas por el magistrado, ¿verdad? ¿Y qué más? A ver. Son órdenes dadas por el magistrado a petición de un De un particular particular, ajá. que tienen por finalidad conseguir una más rápida solución Una jurídica. rápida Estas órdenes solución al pueden problema. tener distintas finalidades. Como por ejemplo, Sí, para ordenar la exhibición de algo. exacto, ¿verdad? Entonces, perfecto. Nosotros tenemos la exhibición de también la exhibición de personas, la exhibición de documentos, ¿verdad? También tenemos nosotros esa figura. Ahora vamos a entrar a ver el proceso extraordinario, ¿verdad? Entonces, ya estamos ya casi por terminar. Hábleme sobre este sistema de procedimiento extraordinario. Fue regulado en el derecho romano, ¿verdad? Y en la época del imperio, ¿verdad? Entonces, característico del derecho posclásico.
Ajá, pero ¿qué me puede decir de este procedimiento? Extraordinario. Habla de que ya no es formulario, ahora estamos hablando de un procedimiento extraordinario. Vamos. Sí. Es un sistema de procedimiento que reguló el derecho romano. Fue un procedimiento, se le llamó extraordinario, que corresponde al imperio absoluto, que Exacto, el corresponde imperio a ese absoluto. imperio. Ajá. Y es característico del Característico. derecho postclásico. Clásico. Ajá. ¿Qué más? Sí. No obstante, el sistema apareció en una época más temprana y convivió con el procedimiento formulario. Sí. De igual manera que esto había hecho durante algún tiempo, el procedimiento de las acciones de la ley se Sí. aplicaba a casos de excepción, de forma extraordinaria para resolver controversias Las controversias, para que resolver las suscitaran a controversias. la relación de las instituciones, sí, que suscitaran a la relación de instituciones de nueva creación. O También instituciones de nueva introdujo y creación. fue, Luego se introdujo afectado por la práctica. Sí, se introdujo y fue aceptado de en la las práctica provincias, judicial de la porque justicia. recordad que en esa época habían provincias, ¿verdad? Ellos iban conquistando territorios y formando provincias, ¿verdad? Bien, ajá. ¿Qué pasó en los primeros años del Principado? En cuanto a la En los primeros administración. años del Principado, Ajá, sí, la administración de justicia siguió en manos de los magistrados de manera paralela. sí, Los servidores del Estado y dependientes del emperador. sí, Poco a poco reemplazaron a los antiguos órganos jurisdiccionales. La exacto. justicia imperial se inclinó por el sistema extraordinario, que Sí, finalmente sustituyó la fórmula con diocesano a sí, partir ajá, del siglo I. ajá. Quedó con el único sistema de procedimiento a convertirse, a Sí, pesar de su nombre, en el sistema que durante el mayor tiempo estuvo en vigor. sí. Entonces, ahora pasemos a ver, bueno, ya miramos en qué consistía este proceso extraordinario. Hablemos de sus características entonces, para que ya vayamos viéndole el fin al tema. Dice que es un Bien, proceso monofásico. ¿Qué significa eso? sí. Ya no encontramos la disección de las fases. De In que iure y ya no hay dos apud fases, solo hay iudici. una. Ajá. Sí. Sino que la persona que conoce de la acción es la misma que conoce de todo procedimiento y dicta Exacto, sentencia. ¿verdad? El juez Se que conoce de la produce, acción también conoce de todo el procedimiento. ¿Cómo se llama monofásico? Ajá. ¿Qué más? se ¿Qué? produce un viraje de privado a lo público. La Lo jurisdicción es privado, una función pasamos de lo realizada por privado el a lo Estado. público. Ajá. Sí. Y la La jurisdicción, ¿quién jurisdicción la es una ejerce? El función Estado. Ajá. del Es una Estado. función realizada por el Estado. ¿Qué más? ¿Qué El, más podemos es decir? un el procedimiento es escrito, Ujú. pero la fórmula desaparece. ¿Ves? Entonces, el procedimiento anterior desaparece por este procedimiento extraordinario. Ajá. ¿Qué más podemos decir? Desaparecen también los efectos de la litis contestatis, ¿Verdad? que suprimían Que eran varios de los la forma. efectos, ¿te acordás? Ajá. Y también, ¿qué pasa? Se admite la Se admite la contrademanda o la contrademanda y la reconvención. reconvención, Recuerde que en la vigor de la reconvención es cual, la contrademanda. Ajá. sí, la contrademanda o la reconvención, o sea, el demandado podía contrademandar al Así demandante. es, contrademandar, reconvenir, ¿verdad? Que es la Sí. reconvención, es la contrademanda. Ajá. ¿Qué más? Y finalmente aparece la apelación como recurso La contra la apelación. sentencia. También apareció la apelación en este periodo, ¿verdad? Como recurso en contra de la sentencia, ¿verdad? Bueno, en Sí. ella el juez supremo conoce del asunto y vemos que puede revocar, ¿verdad? En- Eh, o modificar la sentencia. prácticamente lo, Ajá, sí, dígame. profesora, Sí. prácticamente los romanos ya estaban avanzados en este sistema Ah, que habían sí, sí, lo que ellos que habían tenían es lo ellos, que hemos heredado prácticamente. Nada más que sí, ya viene depurándose, ¿verdad? Ahorita con nuestro sí, Código Procesal Civil Nicaragüense, nosotros hemos abreviado todos los procedimientos.
Antes había un procedimiento para cada demanda, ¿verdad? Y ahora tenemos Sí, solo con el 4 tipos procedimiento de civil. procedimientos, 4 tipos de procedimientos que los podemos englobar todas las demandas en esos 4 tipos de procedimientos. Usted ya vio los procesales, Michael. Usted Sí, ya los miré, profe. ya Está los el miró. ordinario, Ajá, ¿cuáles son? sí, El está el ordinario. mixto, No, no hay mixto. está también, No hay mixto. no, ese Ordinario, en el sumario, en jurisdicción el ordinario voluntaria y sumario está monitorio. Y el monitorio, esos solo son el 4. monitorio que es acción particular. Exacto. Bueno, Michael, hemos llegado al final de este tema, ¿verdad? Entonces, mañana usted puede entrar al aula virtual y va a encontrar ya su clase y pasado mañana estamos haciendo videoconferencia. Un día clase, un día videoconferencia, ¿verdad? Para que podamos terminar pronto. Entonces voy a tratar de subirle 2 clases seguidas, ¿verdad? Pero vamos a ir una por una. Yo voy a ir subiendo 2, de 2 en 2, de 2 en 2, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo una a la vez. Usted estudia un tema y al día siguiente hacemos la videoconferencia. Después el siguiente tema. Pero usted sabe que como yo estoy cargada de mucho trabajo, entonces yo voy a montar 2 días seguidos, ¿verdad? Entonces con sus respectivos trabajos. Vaya haciéndolos y los sube. Porque quiero que todo esté bien en orden porque a la hora que... Ya subí el primero, pues. Sí, perfecto. Cuando entren a supervisar toda la clase en el aula virtual, que esté todo completo, ¿verdad? Bueno. Entonces voy a irle calificando también los trabajos. Bien, entonces pasemos buenas noches, Michael. Entonces ya mañana a las 6, 7 de la noche que llegue a la casa ya está la otra clase, ¿oye? La lee, la estudia y la estamos hablando pasado mañana. La estamos preguntando, ¿oye? El jueves. El jueves en la noche. Después le subo una el viernes y tenemos videoconferencia el sábado, ¿oye? Y así vamos a ir. Bueno. Bueno, hasta que terminemos. Pase muy buenas noches, Michael. Cuídese, ¿oye? Buenas noches. De verlo. Bendiciones. Muchas gracias, profe. Cómo no, hijo. Bendiciones. Buenas noches.